Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de SketchUp 2018 profesional. En el video número 15 estuvimos viendo y practicando un poquito el uso de la herramienta línea y algunas de las ayudas del dibujo que tenemos cuando estamos dibujando en la tercera dimensión. Este video va a ampliar un poco más el tema de cómo puedo yo enseñarles o ayudarlos a que dibujen correctamente, cómo pueden ustedes lograr ayudarse ustedes mismos a tratar de que sus dibujos sean correctos y se valgan de toda la ayuda que SketchUp nos brinda a tal fin, ¿sí? Así que vamos a volver otra vez con la herramienta línea, vamos a practicar un poquito más con la herramienta línea, pero les voy a mostrar qué es lo que ustedes pueden hacer para que sea más sencillo utilizar la herramienta línea y que ustedes sean más precisos a la hora de dibujar. Lo primero que les voy a mostrar con la herramienta línea es que ustedes tienen la posibilidad de bloquear los ejes. Ustedes cuando hacen clic arriba de línea o tipean L, ¿sí? Es que hacen un clic en su teclado en la L que se activa la herramienta línea, ustedes pueden bloquear los ejes. ¿Qué es esto de bloquear los ejes? Ustedes con las flechas del teclado, fíjense que en el teclado tienen las cuatro flechitas, ¿sí? La flechita que es para arriba, izquierda, derecha y para abajo, ¿sí? Estas flechitas las tienen entre medio del teclado numérico y el teclado de, digamos, de las letras, ¿sí? Si ustedes tocan esas flechitas, ¿sí? Yo voy a hacer un clic acá en un punto cualquiera, ¿sí? Hago un clic ahí. Si yo toco cualquiera de esas flechitas, por ejemplo, tiro la flechita hacia arriba, toco la flechita hacia arriba, automáticamente le estoy diciendo a mi SketchUp que yo quiero bloquear el movimiento de mi mouse, ¿sí? Para que haga lo que haga, yo quiero trazar una línea en el eje Z, ¿sí? Esto es con flecha hacia arriba. Si aprieto flecha hacia la izquierda, lo que estoy bloqueando es el eje Y, como lo ven ahí, fíjense que se bloquea el eje Y, ¿sí? Y si tiro flecha a la derecha, estoy bloqueando el eje X, para trazar en el eje X. De esta forma, ¿sí? Es muy fácil y es poco común el hecho de que ustedes puedan equivocarse al dibujar y no estar dibujando sobre los ejes como corresponde. De esta forma, ustedes bloqueando los ejes tienen un control, ¿sí? Exacto de hacia dónde están generando la geometría. Entonces yo, por ejemplo, tengo bloqueado el eje azul y coloco ahora 5 y presiono Enter, ¿sí? Ahora agarro y bloqueo, por ejemplo, con el eje rojo, ¿sí? Estoy sobre el eje rojo y coloco 5, Enter. Ahora agarro y nuevamente el azul, tiro flechita hacia arriba, ¿sí? Me muevo hacia donde quiero tirar, ¿sí? Hacia donde quiero dibujar, en este caso hacia abajo, coloco 5, Enter. Ahora flechita a la derecha, estoy con el eje rojo, me muevo hacia donde quiero tirar y coloco 5, Enter. Y como ven, ¿sí? Dibujo bloqueando los ejes, dibujo con total precisión y no corro riesgo ninguno de que estos puntos se vayan a dibujar fuera de los ejes. Esto es entonces con la ayuda del teclado y las flechas al bloquear los ejes. También los puedo bloquear en forma momentánea para apoyarme con estos ejes. Supónganse que yo estoy tratando una figura acá, yo tengo acá una figura y que resulta que yo tengo que tirar una línea, ahora en el eje rojo, ¿sí? Que tiene que estar exactamente a la misma altura, o sea, esta línea debe llegar justo a la misma altura en la cual se intersecta, digamos, el eje verde, ¿sí? De este punto aquí. Entonces yo, por ejemplo, tiro sobre el eje rojo, aprieto Shift, recuerden que Shift es la tecla que está arriba de Control a la izquierda de su teclado, o sea, a la izquierda total de su teclado, la primera tecla abajo de todo a la izquierda es Control, la que le sigue es Shift, tiene una flechita. Yo aprieto Shift, esto bloquea momentáneamente, ¿sí? El eje rojo, yo ahora me mueva donde me mueva, el eje rojo está bloqueado. Y lo que yo puedo hacer, no sé si se ve en el video, hay un pequeño tirador punteado de un color verde muy clarito que me permite que yo haga inferencia, o sea, me apoye en el punto, ¿sí? Como estoy haciendo ahora, me apoye en ese punto, por ejemplo, y voy a hacer un clic ahí para determinar que justamente el largo de esta línea llega justo a la intersección de este punto, como ustedes lo están viendo ahí, ¿ven? ¿Ven que está justo en ese punto? ¿Sí? Entonces yo me puedo ayudar con otros objetos para hacer referencia, ¿sí? A los puntos que necesito. Por ejemplo, ahora tiro hacia arriba, busco el eje azul. Cuando encuentro el eje azul, aprieto Shift, ¿sí? Bloqueo momentáneamente el eje azul y ahora me voy a venir a buscar este punto.
¿sí? Si se fijan, cuando yo encuentro ese punto final, se produce esa línea punteada muy clarita de color verde, ¿sí? Y me dice que ese punto, exactamente ahí, si yo hago un clic ahí con el mouse, lo que tengo es exactamente la misma altura que ese cuadrado que tengo de 5 metros. Entonces yo hago un clic ahí y tengo 5 metros. Ahora busco el eje rojo, bloqueo con Shift, me vengo a buscar este punto y hago un clic. Busco el eje azul, bloqueo con Shift y me vengo a buscar este punto, ¿sí? Y ya estoy en condiciones de cerrar. Y ustedes sabrán que si yo uno esto está perfectamente alineado, ¿sí? Y se van a formar las caras sin ningún problema porque está perfectamente alineado, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Entonces, tenemos la opción de bloquear los ejes con las flechas, tenemos la opción de bloquear momentáneamente cualquiera de los ejes seleccionados con Shift. Esto de Shift también me sirve, por ejemplo, si yo tengo que bloquear, por dar un ejemplo, una diagonal. Supónganse que yo tengo esta situación, ¿sí? Yo ahí tengo un ángulo que desconozco el ángulo, y resulta que yo necesito venir a continuar esta diagonal, este plano, necesito terminar de dibujarlo. Así que yo puedo venir a este punto, ¿sí? Y en cuanto la máquina me detecte que yo estoy, por ejemplo, en ese color fucsia que me detecta que yo estoy extendiendo la arista, yo puedo apretar Shift, puedo bloquear entonces la arista en este movimiento. Fíjense que yo lo puedo bloquear, tengo Shift apretado y puedo buscar un punto en el espacio o hacer referencia, como hicimos antes, a un punto, ¿sí? En el espacio. Supónganse que ahí y hago un clic ahí, ¿sí? Entonces bloqueé también de esa forma. Ahora vengo a buscar el eje verde, hago un clic, mantengo presionado, entonces, perdón, no hago un clic, vengo a buscar el eje verde, hago Shift, ¿sí? Vengo a buscar este punto, hago un clic y ahora termino de cerrar eso ahí. Del mismo modo puedo buscar, por ejemplo, perpendicular. Supónganse que yo quiero empezar en este punto y quiero buscar perpendicular. Cuando encuentro el punto perpendicular a la cara, como ese que está ahí, que está siendo perpendicular a la cara, fíjense que queda seleccionada la cara y veo el punto de color magenta. También puedo aplicar entonces Shift y tengo bloqueado, ¿sí? Ese punto y puedo hacer referencia, ¿sí? Fíjense, en forma perpendicular a otro punto. Fíjense que el tirador acá en este caso aparece de color negro y puedo hacer referencia a cualquier otro punto, ¿sí? Que sea perpendicular a esta línea magenta. Por ejemplo, en ese punto, ¿sí? Me voy a venir a buscar nuevamente aquí este punto. Voy a buscar el perpendicular. Cuando encuentro perpendicular, hago clic, bloqueo, ¿sí? Ahí está bloqueado. Tengo Shift apretado, vengo a buscar este punto, ¿sí? Hago un clic y tengo justamente esa misma altura y puedo coser esto con esto sin ningún problema y esto con esto y tengo una cara perfectamente trazada, ¿sí? Que es perpendicular a esta que estaba generando. Una cosa que poca gente sabe es cómo restringir, ¿sí? Cómo restringir los movimientos que vamos a hacer, ¿sí? O cómo bloquear los ejes restringidos a ciertas líneas del dibujo. Por ejemplo, esto se hace, yo les dije que la flecha izquierda, ¿sí? La flechita izquierda bloquea entonces el eje Y, la flechita hacia arriba bloquea el eje azul y la flechita a la derecha bloquea el eje rojo. Pero la flecha hacia abajo, la flechita hacia abajo de su teclado, restringe o permite cambiar la restricción sobre las líneas cuando estamos dibujando. Por ejemplo, si yo empiezo en este punto, ¿sí? Yo puedo empezar en este punto, y yo, por ejemplo, tiro hacia arriba en este caso, o puedo poner un eje negro, y yo aprieto la flechita hacia abajo, la flecha que está hacia abajo en el teclado, fíjense que me aparece una restricción entonces que es paralela a este eje. Fíjense que se pone rojo este eje. Y yo puedo trazar entonces una línea basada en este punto que sea entonces paralela a este eje. Pero si quiero restringirlo, por ejemplo, a este otro eje, a este otro eje, yo puedo apretar de vuelta la flecha para abajo y se restringe a este otro eje. Y fíjense que yo tengo la opción de restringir entonces un movimiento basado en este eje apoyándome en algún otro objeto. Se produce esta línea punteada que me permite, por ejemplo, restringirlo y venir y decir, bueno, que quiero que esa línea se trace, por ejemplo, hasta la mitad o hasta la proyección de este plano de este punto. Si yo hago un clic ahí, fíjense que tengo esa línea entonces que coincide con el punto central de este plano, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Ahora, vamos de vuelta acá. Si yo vengo acá y aprieto nuevamente flecha para abajo, ¿sí? Tengo ahora la opción de restringir, por ejemplo,
a esta diagonal. Si no quiero esta diagonal, me puedo poner, por ejemplo, apoyarme sobre esta diagonal y apretar, por ejemplo, flecha de vuelta para abajo, ¿sí? Y estoy cambiando la restricción, ¿sí? Voy a volver a cambiarla, voy a hacer de vuelta. Ahí está. Ahí la tomó, ¿sí? Tengo que moverme un poquito sobre la flecha que quiero restringir, o sea, que la máquina entienda que lo que me interesa es tomar esta arista y apretando flecha para abajo cambiar entonces la restricción. Supónganse que ahora quiero tomar una restricción en el eje azul, entonces me vengo sobre este eje, me vengo al eje este que está vertical, ¿sí? Toco un poco este eje, toco flecha, ¿sí? Hacia abajo hasta que me tome, ¿sí? Hasta que me tome ese eje, ¿sí? Ahí estoy. Ahí tomé entonces esa restricción y yo puedo ahora, por ejemplo, tirar para arriba en ese eje y venir a buscar, por ejemplo, el encuentro con este punto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y esto es una diagonal, hago un clic ahí y yo tengo exactamente esta misma altura que ustedes ven ahí, ¿sí? Eso lo hice entonces restringiendo el puntero con la flecha hacia abajo, la flechita hacia abajo. Lleva un poco de práctica el dominarlo, o sea que les pido por favor que lo practiquen. Vamos de este punto, vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Obviamente yo lo puedo hacer esto, bloquearlo con el eje azul. Yo acá podría bloquear el eje azul y venir a buscar este punto y sería lo mismo, pero lo importante de esto es que esto les va a servir en situaciones donde los ángulos ustedes los desconozcan completamente y no estén propiamente dicho en un ángulo vertical. ¿Me explico? Tan sencillo como este. ¿Sí? Puede ser que estén en un ángulo en diagonal y ustedes tengan que venir a buscar, ¿sí? Un punto de intersección, ¿sí? Que sería muy difícil hacerlo si no tuvieran esta herramienta. Por ejemplo, vamos a venir a seleccionar o a pararnos un poquito ahí arriba de este ángulo y una vez que estamos ahí arriba, ponemos entonces, apretamos flechita hacia abajo, se restringe con este ángulo y nosotros estamos en condiciones, por ejemplo, de venir a buscar este punto, ¿sí? Y coser esto de esta forma. ¿Ok? O si yo tengo acá un corte, ¿sí? Cualquiera, con cualquier ángulo, lo mismo. Yo tengo esto así, yo puedo partir de este punto, ¿sí? Puedo partir de este punto, puedo tomar ese punto o puedo agarrar y apretar flecha abajo, ¿sí? Y buscar cualquier otro punto. Vamos a buscar que pongo esta misma inclinación, me vengo a buscar esta inclinación, flechita abajo y tengo la posibilidad entonces de venir a hacer este tipo de diagonales. Estoy en este punto, puedo venir a buscar, no sé, cualquier restricción, por ejemplo esta, ¿sí? Aprieto flecha abajo, ¿sí? Me puedo desplazar hasta ahí, hacer un clic acá y coser esto aquí, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se vayan dando una idea de cómo pueden usar entonces las restricciones con las flechas o con Shift o cómo pueden ayudarse a dibujar mejor. Otra cosa que pueden hacer es que ustedes para manejarse con los ejes y saber si están dibujando sobre los ejes pueden modificar el estilo. Ustedes una cosa que podrían hacer es, por ejemplo, venir a estilos, ¿sí? A estilos, y en esta opción, en la opción de las aristas, en esta primera opción, ¿sí? Ajuste de arista, venir acá donde dice único y cambiar a por eje. Si ustedes ponen a por eje y aceptan estos cambios, lo que van a hacer es que cuando ustedes estén dibujando, acompañando los ejes, las líneas que se van a trazar van a ser del color de los ejes. Por ejemplo, si yo estoy en el eje verde y hago un clic ahí, esa línea va a ser verde. Si estoy en el eje rojo y hago un clic, va a ser roja, ¿sí? Si hago un clic acá, va a ser verde. Si tiro para arriba y dibujo en el eje azul, la línea va a ser azul. Si tiro en este sentido, la línea va a ser roja porque estoy acompañando el eje rojo. Si vengo para abajo, la línea va a ser azul. Entonces, de esta forma, ustedes viendo el color que tienen las líneas, ustedes saben si el dibujo de ustedes está acompañando o está siguiendo los ejes. Y esto no tiene por qué quedar así. Una vez que ustedes terminan de modelar y lograron el resultado, vienen acá, cambian el estilo, lo ponen único, aceptan y tienen el dibujo entonces otra vez con líneas negras sin ningún problema, pero ustedes saben que todas estas líneas se dibujaron correctamente y estas líneas están acompañando a los ejes, que es como deberían siempre dibujar. Por último, mostrarles que SketchUp siempre nos ayuda a la hora de dibujar. Si yo estoy trazando una línea, por ejemplo, si hago una línea acá, y yo quiero que esta línea se encuentre con ese punto. Fíjense que SketchUp solo reconoce, si yo no hice nada, no apreté Shift, no hice nada, reconoce que puedo tener interés de que esta línea llegue justamente a la intersección ficticia de este otro punto y me marca ahí
dice desde el punto, ¿sí? Me está marcando este punto, una línea punteada ahí roja, ¿sí? Y otro punto. Yo puedo hacer un clic acá si quiero ahora, ¿sí? Y tengo una línea que llega justamente a ese punto. Si yo la tiro para arriba, por ejemplo, tiro para arriba, cuando SketchUp encuentre que esta línea acompaña a este punto, también me la va a marcar como lo ven ahí. Y si no lo hiciera, yo puedo venir a tomar la referencia de este punto, pararme un segundito arriba de ese punto, y si me desplazo con cuidado, ¿sí? Si yo lo tomo ese punto y me desplazo con cuidado, si se fijan se produce una línea roja, ¿sí? Punteada, que significa que yo estoy moviéndome a la altura de ese otro punto, ¿sí? Y cuando encuentre la vertical, como ahí, me va a marcar por un lado la línea azul y por otro lado una línea punteada de color rojo. Yo voy a hacer un clic ahí para estar exactamente a la misma altura. Ahora voy a venir a buscar sobre el eje verde, ¿sí? Fíjense, me tiro sobre el eje verde y fíjense que si yo ahora no me detecta absolutamente ninguna ayuda. Pero si yo vengo por un segundito a tocar este punto, ¿sí? Este punto que está acá, ¿sí? Y yo ahora vuelvo a buscar el eje verde, fíjense que ahí me marca una diagonal de color negra con una línea punteada y me marca los dos puntos, esos dos puntos, para saber que yo estoy en el mismo plano o en la misma altura, o no sé cómo decirlo. Lo correcto creo que sería, diría, en el mismo plano que ese otro punto. Entonces yo puedo hacer un clic ahí y trasladarme entonces, por ejemplo, sobre el eje rojo. Y si quiero volver a tener una referencia, fíjense que ahí me está tomando ese punto. Supónganse que no quiero ese, que quiero el punto medio de esta línea que está acá abajo. Vengo, me posiciono en el punto medio, tiro hacia arriba, no sé si notan una línea azul punteada, ¿sí? Yo me estoy desplazando entonces teniendo en cuenta esa línea azul punteada. Y cuando llego a este punto, ¿sí? Se marcan los tres puntos, se ve el punto final a la izquierda, la línea de cuerda roja y dos puntos de color, digamos, clarito con un puntito en el medio, que significan que yo estoy entonces a la misma altura que el punto de la izquierda y en el punto final, no, perdón, en el punto final, en el punto medio de esa línea. Yo puedo hacer un clic ahí, ¿sí? Y entonces venir, por ejemplo, hacia acá adelante, ¿sí? A cruzar, por ejemplo, este punto. ¿Sí? O pasar de largo, ¿sí? Si yo quiero pasar de largo sobre el eje verde y venir a buscar justamente esta misma altura, puedo venir a referenciar este punto, ¿sí? Y ahora puedo venir a buscar entonces el eje verde, ¿sí? El eje verde a la altura de este punto. Lo voy a tomar de vuelta y voy a tratar de buscar ese punto. Ahí lo tengo. Puede ser un poco complicado, pero con un poquito de práctica, entonces lo vamos a encontrar. Este punto está exactamente a la misma altura que el otro punto. Si yo me vengo aquí, fíjense, lo toma este punto, y si me vengo aquí, cierro este punto y tengo eso trazado entonces de esa forma. Con las ayudas del dibujo, ¿sí? Sin haber apretado Shift, sin haber hecho nada. Vamos de vuelta para este lado, vengo acá, ¿sí? Hasta encontrar un punto. Si la máquina me ofrece un punto que no es el que me interesa, puedo venir a tomar el punto que yo quiero. Me desplazo, por ejemplo, aquí abajo, ¿sí? Hasta que encuentre ese punto, hago un clic y vengo y cierro. Por ejemplo, puedo venir acá, puedo venir a buscar el punto medio. Cuando lo encuentro, vengo acá y cierro, ¿sí? Puedo venir acá y coser este punto con este punto y cierro. Puedo venir acá a buscar este punto. Si no me lo marca, lo selecciono yo. Una vez que lo encuentro, cierro, ¿sí? Y practicando de esta forma, tiro, ¿sí? Busco el punto medio de esta línea. No lo marca. Bueno, lo busco. Me agarro el punto medio, tiro hacia abajo, ¿sí? Cuando lo encuentra y me marca esos dos puntos y el punto final, hago un clic ahí, vengo y cierro, tomo este punto, vengo y cierro, y así voy dibujando con las propias ayudas que me da de referencia SketchUp. Simplemente, si no me toma el punto, es solamente pararse un segundito arriba del punto que quiero que tome. Por ejemplo, yo ahora quiero que tome este punto final, me posiciono en ese punto final, tiro de a poquito, se genera una línea verde punteada. Cuando encuentro estos dos puntos con un punto en el medio y el punto final, sé que estoy en el punto correcto, porque tengo una punteada verde ahí y acá tengo una roja maciza. Hago un clic ahí y hago un clic acá y tengo esto perfectamente cerrado, ¿sí? Como lo están viendo ustedes en el dibujo. Entonces tengo muchas formas de
manejarme o apoyarme con las referencias, con las restricciones, con las ayudas del dibujo, sin tocar ningún comando, bloqueando los ejes con las flechas, bloqueando temporalmente con Shift. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Otra vez les pido que si no se suscribieron a mi canal de YouTube, se suscriban, que dejen sus comentarios, sus preguntas y dudas que tengan al respecto y que compartan este material. Les agradezco mucho por mirar este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.